Sigan. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomen asiento. Ya les puedo ayudar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, somos del Instituto Villanueva, estamos cursando el primer nivel de docencia. Queremos hacerle unas preguntas. ¿Cómo es? Mi nombre es Paola Yencebueno y Lorena Zambrano. ya. La entrevista que le vamos a hacer es acerca de la juventud. Como primera pregunta tenemos lo que es, ¿qué es la juventud? Bueno, les agradezco haberme tomado en cuenta en este instante. A pesar de todas las circunstancias, pues siempre será bueno tener una información general de los temas que se realizan. Siempre estamos dispuestos a tratar de ayudarnos en cuanto a lo que es tema en general, ¿no? Mi nombre es Gabriel Acosta, soy doctor en psicología. En este caso, pues, si nos vamos a enfocar en el tema de juventud, es un tema bastante importante que ha tenido muchas variaciones. ¿Qué es la juventud? En realidad es una pregunta bastante amplia. La juventud se ha ido definiendo mediante un mecanismo sobre todo histórico y sociocultural, histórico-cultural, que de acuerdo a cada rama y a cada tendencia de conocimiento como psicología, medicina, sociología, antropología, etc., les han dado un tipo de investigación y les han dado un tipo de concepto o conceptualización a lo que es la juventud. Pero bueno, haciendo más o menos un hincapié en el hecho histórico-social, la juventud tomó propiamente dicha este término de juventud desde la época de la industrialización del mundo. Hablamos de mediados del siglo XIX, donde propiamente se tomó la idea y la palabra juventud. En psicología, de acuerdo a las investigaciones y al surgimiento, pues también al desarrollo humano se lo fue tomando por etapas y se le fue dando una descripción por etapas para describir mejor al ser humano en sí, y así varias ramas. Entonces, bueno, juventud, podríamos decir que en este caso, según la Organización Mundial de Salud, que es la más general en cuanto a eso, decimos que la juventud es un periodo de desarrollo del ser humano que va luego de la niñez y es antecedente de la adultez. No se define exactamente la edad específica de la juventud. En edad, la OMC más o menos la tiene entre los 20 y 25 años. En el aspecto sociológico, antropológico, pues hablamos de edades que va desde los 15 hasta los 29 años, en periodos de juventud. En sí, la juventud en ese sentido, como les había dicho, el aspecto general es ese sentido, es un desarrollo, una etapa del desarrollo del humano, del ser humano, que tiene diferentes características y que va de acuerdo a la realidad sociocultural de la época. Es eso básicamente. Ya. ¿Cómo ve usted la juventud antigua con ahora la moderna? Partiendo del hecho que les acabo de mencionar, de la situación sociocultural, si hablamos de ese aspecto, pues la juventud, por así decirlo, antigua y moderna, que viene a ser más en el hecho del tiempo, porque ahora, la juventud de ahora, digamos que es moderna, pero dentro de 10, 20 años va a ser antigua. Entonces, va a ir cambiando de acuerdo al periodo del tiempo histórico, social. ¿Cuál es la diferencia? Si hablamos de este año, 2017, ahora hay muchas tendencias de describir a la juventud de acuerdo al rol que cumplen en la sociedad. Por ejemplo, digamos, la juventud antigua, por llamarlo así, tenía un diferente entorno sociocultural, un diferente entorno familiar, social en sí, que demanda y hace que tenga características diferentes. Ese es el hecho. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia muy sustancial y muy de la mano es el desarrollo de la tecnología. Hasta al siglo pasado, el siglo XX, años 2000, la juventud antes del 2000 no tenía tan desarrolladas estas herramientas de la comunicación a base de la tecnología, y eso está comprobado mediante estudios y realidades que desde que se disparó el boom tecnológico, la mayoría de sujetos, de niños, adolescentes, juventud en este caso, han tenido una diferencia en formas de ver, percibir su entorno natural, individual.
Entonces sí hay muchas diferencias en ese sentido. Psicológicamente obviamente también pasa con esas diferencias. No puedo decir que sea una juventud buena o mala, eso no estaría bien descrito, sino básicamente que cada parte de la juventud antigua o la actual tiene características de acuerdo al entorno en el que se han desarrollado. ¿Y cuáles son los aspectos positivos y negativos de la juventud? Bueno, en términos generales, pues todo periodo de desarrollo en el humano tiene características y todas estas características deberían ser estables o idóneas para que el desarrollo sea lo más óptimo posible. Claro, el ser humano hay que entender que es bastante variable y voluble. No solo depende de mi edad cronológica. En este caso, como les dije, pongámonos en el aspecto de juventud, de los 15 hasta los 29, desde los 15 hasta los 25 más o menos. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Un aspecto positivo, si ponemos un punto de vista anatómico, fisiológico, es que es la etapa donde se llega al punto máximo de nuestro desarrollo, donde tenemos una mejor fortaleza física, un mejor desarrollo ya cognitivo. En el aspecto emocional, digamos que es una etapa donde se empieza a tomar decisiones ya para mi futuro, ¿sí? En cuanto si estoy consciente de que quiero formar familia, quiero seguir carrera, tomo decisiones. Entonces, esos son aspectos positivos en que es una etapa de la vida en la que en este periodo en el que tenemos fisiológicamente y psicológicamente varias funciones altas y óptimas que si las tomamos de una forma las podemos desenvolver. ¿Cuál es el aspecto negativo? Específicamente no podríamos hablar de ese sentido humanista, un aspecto negativo, porque el ser humano tiene aspectos y que nos hace diferentes. Un aspecto negativo puede ser en un aspecto social, por ejemplo, puedo llegar a ser más susceptible a los cambios de mi emocionalidad para poder consumir, el inicio de consumo de drogas, por ejemplo. En estadística en Ecuador hablamos que ha ido bajando lamentablemente, ahora hay personas que inician desde mucho antes de los 10 años, que es etapa de niñez infantil, pero esta etapa es la más común, es en la que los jóvenes empiezan tal vez a tener consumos o conductas que no son apropiadas y se hacen un autodaño, como el consumo de alcohol, sustancias que pueden llegar a aspectos patológicos como adicciones, por ejemplo. Eso sería una de las situaciones, pero hay más positivos que negativos de cierta forma. Claro. ¿Cómo observa el comportamiento de la juventud actualmente? Sí, también es algo bastante que va de la mano con las preguntas anteriores. El comportamiento básicamente está llevado por varias esferas. Una es la social, como dije, la educativa, la familiar, la individual, el contexto social en el que me desenvuelva. No va a ser la juventud, un joven, el comportamiento de una zona rural a la de una urbana, de una persona que ha vivido en el campo a una persona que vive en la ciudad, de una persona que vive en Ecuador y de un joven que vive en Tokio, de un joven que vive en un país en vías de desarrollo como el de nosotros latinoamericanos a un joven que vive en Alemania, en países desarrollados. Entonces, el comportamiento humano, en este caso, no solo en la juventud, va enmarcado de varias aristas, ¿no? Si nos centramos en la juventud en general es un poco difícil contestar esa pregunta, porque como les dije hay varias realidades. Claro. Hablemos de la juventud en Ecuador. Un hecho que marca siempre es el de la situación de la comunicación. Lamentablemente a veces la comunicación mal infundada y mal dirigida ha hecho que el comportamiento y la emocionalidad de nuestros jóvenes también sea muy variable, mucho más que antes, porque la información es muy amplia. Y eso ha hecho que tal vez tengan comportamientos que puedan generar problemas. Entonces sí, en esta actualidad está un poco más, tiene una forma más compleja de verlo, por todo lo que les mencioné en cuanto a las aristas que nos influyen. No digo que sea mal, pero sí el comportamiento en la juventud actual tendría que tener un poco más de atención en cuanto a la comunicación con la que se desenvuelven en ese sentido. Sería también por medio de la situación donde viven con sus padres, los problemas que a veces aflejan en los hogares, vienen a ser las situaciones y del comportamiento de cada chico que decide a veces irse a la droga, al alcohol,
a diferentes formas de ellos de salir de esa vida que los lleva, ¿será uno de esa forma? Sí, el aspecto familiar es muy importante. La familia es el núcleo de la sociedad. Si vivimos, que tenemos una familia que es disfuncional, por llamarlo de una forma, pues lamentablemente todos sus miembros de ese núcleo familiar pues tendrán disfuncionalidad. ¿A qué me refiero? Que tal vez tengan problemas en sus otros contextos, en formar familia, en el tener objetivos de vida, en el autoestima, sobre todo en el sentido individual, en mi autoestima, en mi autoconocimiento, en mi autorreconocimiento, en el que me generen, son formas de mecanismos de afrontamiento que me generan y me ayudan a seguir mi vida, en pocas palabras. Pero tal vez si tenemos problemas familiares, sociales, mal infundados, entonces este comportamiento va a hacer que a la larga o a mediano o corto plazo no tenga tanta utilidad o tenga tanta oportunidad de desarrollarme de una mejor forma. Si vivo en una familia en la que el joven, en este caso, a pesar de que ya pasó la etapa que es más influyente, que es la niñez y la adolescencia, la juventud, digamos, me puede independizar, si es el caso. Por ejemplo, vivo en una familia con disfuncionalidad, de violencia intrafamiliar, puedo tomar la decisión de irme, porque muchos los hacen, hablo de 15 a 25 años. Lo pueden hacer, pero tal vez ya llevan ese comportamiento a su externo. Entonces, sí son cadenas de situaciones y problemas, pero, como digo, eso es, sí, la situación general humana es bastante compleja en ese sentido. Habría que ver siempre cada ítem, es por eso que cada rama, medicina, psicología, sociología, antropología y todas las demás que están encargadas del estudio del comportamiento y de la situación humana, tratan de agarrar su área para tratar de ayudarse en el contexto global que es todo el ser humano. ¿Eso? Ya. Bueno, como otra pregunta adicional, también tenemos lo que si usted tiene pacientes con problemas de drogadicción, alcoholismo o suicidio en la juventud. ¿Ha tenido pacientes con ese tipo de casos? Sí, bueno, lamentablemente lo puedo ver desde un punto de vista negativo, pero a la vez real. La incidencia de consumo en jóvenes, en esta edad, en este rango de edad, ha ido aumentando en el sentido de su nivel de criticidad. No sé si me hago entender. Antes, pues los jóvenes, de cierta forma, la mayoría de problemas por los cuales optaban por el consumo de algún tipo de sustancia, sea legal o ilegal, eran problemas tal vez como los de casa, tal vez problemas propios como la autoestima, el problema social de los pares, de que mis compañeros también hacen lo mismo, cosas de esas, pues también estaba de la mano. Lamentablemente ahora, por el nivel de comunicación y la forma en la que está establecida, se ha visto que se tiende a ser un poco más susceptible a estos cambios. Las drogas lamentablemente están a la puerta, no sale y encuentra cualquier tipo de drogas. Entonces sí, yo tengo pacientes actuales en las cuales se desarrolla un proceso de ayuda, de intervención, de niveles muy, no quiero llamarlo simple, en realidad es una problemática grande, pero un nivel no tan profundo a niveles profundos. Entonces sí, se tiene, el consumo de sustancias siempre va, de cierta forma, a llevar a aspectos más, psicológicamente hablando, más fuertes, como síntomas depresivos, patologías depresivas, que pueden llevar incluso al intento autolítico, al suicidio en sí. Entonces sí, se tiene. En realidad el problema radica en forma más macro, que no hay una institucionalidad que nos ayude a tener este tipo de casos con mejor seguimiento. No hay instituciones con más utilidad que abarque poblaciones más grandes, en las que tengamos situaciones terapéuticas realmente de ayuda en cuanto a consumo, al uso, abuso, consumo o ya adicción de alguna sustancia, porque hay fases de eso. La juventud, como les dije, sí tiene varios aspectos positivos, pero también sí, por el hecho de cambiar de todo este tipo de periodo de desarrollo, también son más susceptibles en este sentido. Claro. Entonces sí, lamentablemente a veces sí va de la mano el hecho de ser joven, también nuestro sentido de crianza, el machismo, el feminismo, todo extremo a veces ayuda a todo este sentido. Lo ideal sería buscar en el individuo su propia fortaleza para que opte o no por estos caminos. Ya. Cosas así. Y una inquietud con respecto a esto de la drogadicción, en caso de que un joven mencione de que lo hace tal vez para olvidar dolores o sufrimientos y
él diga que puedo dejarlo, ¿usted cree en la palabra de esa persona o ya necesita de un especialista, una persona que tenga un tratamiento y le ayuden a dejar la drogadicción? Bueno, el humano básicamente es un mundo diferente. Si cada persona es un mundo diferente, por eso nosotros en salud física y mental nosotros tratamos o intervenimos en los individuos, más no en la enfermedad. Es decir, tengo 10 personas que consumen alcohol, tal vez de las mismas edades, jóvenes, pero cada uno de esos 10 tiene razones diferentes de consumo, de inicio de consumo, razones por las que sigue consumiendo, formas diferentes de ver la vida. Entonces, por eso es complejo. Creer o no en la palabra depende mucho del sentido. Si hablamos de aspecto médico y psicológico del consumo de sustancias, hay que medir la intensidad, la duración, la frecuencia del problema. Hablamos de un joven que ha consumido, es un ejemplo, hablamos de un joven que inicia el consumo. ¿Por qué? Porque tuvo problemas familiares. Hay que evaluar el nivel de intensidad de lo que está consumiendo, el tiempo de consumo, y evaluar su individualidad, qué él piensa, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene. Y luego de eso se da un diagnóstico en el que uno puede decir, sí, él está en etapa de abuso del consumo de alcohol, es decir, el que consume todos los fines de semana. La idea es dar un diagnóstico en qué etapa podríamos estar esa persona y de ahí darle su relación. Si me quedo, no, lamentablemente en pacientes o en personas adultas, jóvenes que tienen esta tendencia de consumo, independientemente de la droga, que también es importante saber qué droga, qué tipo de sustancia estoy consumiendo, porque no es lo mismo el alcohol que la cocaína, no es lo mismo la H, que es ahora una de las drogas más fuertes, que el polvo, como se conoce normalmente en la calle. No es el mismo el cigarrillo que el alcohol. Entonces, cada una de estas sustancias también tiene diferenciaciones en ciertos sentidos al momento de producir el problema. A una persona que cae en el último estadio de consumo, que es la adicción, por lo general, no quiero decir que no se le cree, sino que es ya un estado patológico, que necesita más profundización en cuanto a la intervención. El problema de las drogas o del consumo de sustancias, sea legales o ilegales, es que esclaviza al que consume. La droga le esclaviza, porque yo puedo decir, sé que mi familia se está destruyendo, sé que me estoy gastando la plata de la mensualidad de mis hijos, de lo que sea, y yo sé que estoy haciendo mal, pero la droga se apropia de mi sistema nervioso y no me interesa. Depende del estadio, ¿sí? Entonces, por eso es complejo este sentido, ¿no? Por eso el periodo de juventud es un periodo bastante importante en el que uno debe ir tomando decisiones de vida. Esa es la posibilidad y lo positivo de este periodo. Pero en esas decisiones de vida pueden haber situaciones externas e internas que pueden hacer que tal vez tome decisiones que no sean tan adecuadas. Por periodos, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, es algo que hay que seguir analizando y trabajando en ese sentido. Y con la última pregunta, ¿una recomendación nos daría para los padres? Bueno, recomendaciones, en realidad, lo que uno ha visto siempre, lamentablemente, la mayoría de cosas que suceden es lo que todo el mundo debe haber escuchado, sabe: comunicarse. Es tan paradójico que vivimos en la era de la comunicación, pero al final no nos comunicamos. Como dicen, una cosa es hablar y otra cosa es que le entienda, y otra cosa es cómo le entienda, ¿sí? Recomendación: la idea siempre es tratar de que la comunicación sea real. Es un ejemplo muy real en el que uno llega a la casa y no tiene comunicación real. La idea es hablar y tratar de entenderse. Ese es uno de los primeros factores, es decir, ¿cómo yo llego a conocer a alguien si no le intento conocer? ¿Y cómo le intento conocer? Comunicándome, porque los seres humanos somos diferentes a las otras especies desarrolladas porque hablamos. Claro, unos parece que hablan en chino y el otro en sueco. Cosas así. La recomendación inicial siempre será fortalecer y trabajar en los procesos de comunicación intrafamiliar, porque desde ese punto de vista uno puede llegar a mejorar, sabiendo que la comunicación no es que va a ser todo paz y armonía. La comunicación significa discutir, la discusión no significa tampoco pelear, la discusión significa
llegarnos a conocer de cierta forma y llegar a puntos de acuerdo a pesar de que seamos diferentes, tengamos diferentes criterios. Saber escuchar es parte de la comunicación y saber entender que todos los seres humanos tenemos fallas y también entender que yo voy a escuchar de la otra persona cosas que no me gusten y no tomarlo personal. O sea, miren, son varias cosas en procesos de comunicación que son grandes, ¿sí? Pero eso sería lo inicial, porque si yo logro mi situación intrafamiliar, comunicarme o lograr empezar un proceso de comunicación real, las cosas se van mejorando luego, incluso hasta para divorciarse, para pelearse luego, cosas así, es mejor. La mayoría de los seres humanos, por ejemplo, esta etapa de juventud es una etapa bastante buena para poder fortalecer eso, los procesos de comunicación individual, los procesos internos de autoestima, los procesos de mecanismos de afrontamiento de los problemas, porque como les dije anteriormente es una etapa en la que uno está tan alta en desarrollo fisiológico, psicológico, en la que si uno se adapta o logra, pues puedo aprender mucho, y eso luego lo reflejo en mi vida ya en vejez, adultez y vejez. Entonces sí, como digo, no es una recomendación en realidad, es compleja, a la vez simple, porque digo, converse, comuníquese, pero ¿cómo? Para eso siempre también para eso estamos nosotros como sentido de salud mental, personas como el personal médico, para eso estamos en esa situación, en ayudarse, ¿no? Me parece bien el hecho de que este es un periodo en el que uno puede desarrollar, si se lo atreve y si nos damos oportunidad, varias cosas que nos ayuden a ser mejores seres humanos en los otros periodos, adultez y vejez. Claro. Eso. Bueno, lo que tengo entendido como que podemos escucharle que la juventud es primordial, es una toma de decisión en el presente la cual va a afectar nuestro futuro. ¿Estoy en lo correcto? Sí, básicamente sí, todos los periodos son importantes. Ojo, se lo ha dividido por periodos por ser más didáctico en formas de explicación, pero hay que entender que el ser humano por tiempo pues es una línea en donde yo nazco y me muero, pero es una línea continua, porque no es que llego a la niñez inicial y tengo un año de pensar que voy a pasar a la otra, eso es continuo. Se lo dividió así para tratar de explicar procesos del ser humano. Pero de ahí sí, todos los periodos son importantes en realidad, porque si no forjé buenos cimientos de cierta forma en la niñez, o tengo muchos vacíos, la adultez tal vez lo más seguro es que tome decisiones, la juventud tome decisiones que van a encaminarme a problemas. Los seres humanos somos complejos por eso, ¿sí? No quiere decir que va a haber perfección, eso tampoco, que somos así. Pero todos los periodos son importantes, no uno más que otro, todos son importantes de acuerdo al tiempo. Es como cuando un niño tal vez tiene que estar en su periodo de trabajo, de escuelas, de aprendizaje, y él trabaja. Entonces estamos saltando unos periodos, responsabilidades, es así, eso es un problema luego. Entonces esas personas, esos individuos, lo más seguro es que a futuro en sus otros periodos tengan problemas de adaptarse a lo demás, a lo continuo. Eso sí, son temas bastante importantes que uno tendría que seguir analizando, investigando y eso. No sé si tengan más preguntas. Bueno, le agradecemos infinitamente el tiempo que nos ha dado y las preguntas que nos ha respondido y muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes igual, y cualquier cosa siempre estaremos a disposición y espero que les sirva de algo lo poco que se ha logrado hablar. Muchas gracias. Claro, gracias. Gracias.